Hola, mi nombre es Gabriel Barrientos y esta es una nueva emisión de su podcast favorito, La filosofía entre todos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Se analizará la lectura, la clasificación de los fenómenos psíquicos de Berneaux. El primer paso de toda ciencia es clasificar los fenómenos. Es tan grande el conocimiento que obtenemos por medio de la experiencia que la única forma de acercarnos a conocer es clasificando. Un sujeto es inefable justamente cuando no se ha terminado de analizar. De ahí abstraemos y agrupamos las cosas que parecen de la misma naturaleza, es decir, que tienen la misma esencia. Definitivamente, esta es una de las partes más importantes de la lectura y la que más significativa es para mí. El conocimiento es infinito porque siempre podemos analizar las cosas desde un nuevo ángulo. La clasificación en la psicología es necesaria y peligrosa a la vez. La conciencia es tan individual que es única en cada ser. Incluso dentro de cada persona cambia a lo largo del tiempo. Otro punto que justamente fue a mi parecer muy importante de la lectura es que mis pensamientos dependen de lo que yo viví de niño, mis influencias y mi vida en general. Son únicas. Por lo tanto, no es posible describir los fenómenos psicológicos tal como son. Los psicólogos deben de hacer primeramente un trabajo de abstracción y clasificación. De esta clasificación, de la masa de fenómenos hay que sacar clases o tipos, es decir, definir correctamente un cierto número de ciencias por la abstracción. Es muy importante que el psicólogo no crea en las esencias tal como las representa, es decir, que crea que están separadas de su sujeto. No debe de entender como reales unos conceptos abstractos. Unos puntos importantes de la lectura son las clasificaciones, la corriente y la aristotélica. Usualmente, la clasificación corriente divide estas actividades psíquicas en funciones generales y particulares. Las generales son personalidad, carácter, conciencia y atención, y las particulares son la inteligencia, la sensibilidad y la actividad. El problema con esta clasificación es que es vaga y por lo tanto se presta a interpretaciones, es decir, es subjetiva. Una función mental es dinámica, por lo que no puede ser una clase, pero si la tomamos como acción, debemos pensar en el poder que el mismo ser tiene para realizarla, es decir, la facultad, y ni es clase ni es facultad. Esta clasificación corriente agrupa los fenómenos como estados o hechos de conciencia, pero sin tener en cuenta su sujeto, y como ya lo dijimos al principio, los fenómenos están definidos en gran medida por el sujeto. Otro ejemplo de su ambigüedad es el uso del término inteligencia. Abarca muchas cosas. Se debería mejor llamar conocimiento, haciendo un corte entre la memoria y la idea. Primero tenemos un estímulo sensible y luego tenemos un proceso intelectual. Es necesaria una clasificación más precisa, pero no del todo objetiva, porque se trata de fenómenos interiores muy complicados. También hay una clasificación aristotélica que está fundada en los hechos y es rigurosa. Une los puntos de vista objetivos y subjetivos. En esta teoría se dice que hay dos reacciones principales, el conocimiento y la petición. Con uno conocemos y con el otro decidimos cómo elegir el bien para nosotros. Cada uno se puede hacer en el plano sensible e intelectual, es decir, hay conocimiento sensible, hay conocimiento intelectual, hay apetito sensible y hay apetito intelectual. Mi conclusión es que es difícil definir los procesos mentales humanos porque son únicos, al igual que el ser en el que ocurren. Las teorías aristotélicas y la corriente intentan explicarlos desde distintas perspectivas, ya que lo que hace a una cosa inefable es justamente su capacidad infinita de ser analizada desde varios ángulos. Gracias por acompañarme en esta nueva emisión de tu podcast favorito, La Filosofía entre Todos. Te esperamos la próxima semana. Hasta luego.